más. Tenemos una noche de bendición, una noche en la cual se van a estar revelando verdades profundas, verdades desde el corazón de Dios. Es un gusto que nos esté sintonizando en esta nueva transmisión que estamos haciendo. Les saluda su hermano en Cristo, Germán López, y hoy nos acompaña nuestra hermana también en Cristo, Ena Quintero. Nosotros somos pastores del Ministerio Apostólico y Profético Semilla Nueva y es un gusto que nos estén acompañando en esta noche. En el episodio de hoy nos vamos a estar sumergiendo en una de las historias más desafiantes y conmovedoras de la Biblia, que es la historia de Job. Todos hemos enfrentado el dolor y la pregunta que nos acompaña es ¿por qué? A través de la experiencia de Job, un hombre que lo perdió todo, exploraremos no solo el sufrimiento, sino también la naturaleza de la fe, la soberanía de Dios y por qué la respuesta a nuestras luchas no siempre es la que esperamos. Acompáñenos en este viaje para descubrir cómo la historia de un hombre antiguo nos ofrece una perspectiva radical sobre el dolor, la esperanza y la gracia incondicional. Dios bendiga la vida de cada uno de los amigos, amigas, hermanos o hermanas que estará sintonizando esta transmisión en este momento. Y a todos y a todas las que nos van a estar sintonizando a través del sonido. Damos gracias a Dios por un día más que nos permite el Padre y el Espíritu Santo de poder llegar hasta la comodidad de su hogar para poder llevar una palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche creemos en el nombre de Jesús que esta palabra traerá una fortaleza grande a su vida, que esta palabra traerá un rompimiento sobrenatural a su vida, amado hermano, amigo o amiga que nos está sintonizando. Y ya como les hablaba mi amado esposo, el pastor Germán, vamos a estar hablando acerca de la historia de Job, una historia muy bonita y poderosa a la vez, pero realmente ¿cuál fue la historia de Job? ¿Qué fue lo que pasó con Job? ¿Cuáles fueron las circunstancias que él tuvo que pasar? Porque sobre todo, Pastor Germán, esta historia nos habla acerca de la prueba de fe que Job tuvo. Amén. Y en esta noche pedimos siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que sea Él dirigiendo nuestra boca, que sea el mensaje realmente de Él y el mensaje de salvación el que pueda llegar a su Amén. Corazón, amén, y que Él pueda entronarse en sus vidas. El propósito siempre nuestro es que a través de la palabra usted pueda llegar a tener un poquito más del entendimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestras vidas y sobre todo el llamado que cada uno de los que nos escuchan pueda alcanzar en Dios, ¿verdad? Ese es el objetivo y pedimos siempre que sea el Padre el que esté siempre transmitiendo ese mensaje, que nos use como un instrumento nada más. Y realmente las inquietudes que se plantean en este tema son muy, muy grandes, son trascendentales, Amén. porque tocan las fibras espirituales que tal vez muchas personas se han argumentado. ¿Por qué tanto dolor en el mundo? ¿Por qué pasan tantas circunstancias pesadas, adversas en la vida? ¿Y cómo es que hay un Dios que se ve como que estuviera indiferente? Pero todo tiene una respuesta realmente. Y en este tema que vamos a estar tratando hoy veremos todas esas circunstancias y situaciones de las que habla el libro de Job, en el cual se ve realmente manifestada la gracia, se ve manifestada la misericordia, se ve manifestada la justicia de Dios y todo lo que el Señor quiere hacer con la humanidad entera. El mensaje que trae el libro de Job es sumamente importante, pero lo vamos a estar discerniendo de poquito en poquito porque sabemos que es bastante profundo. Y quisiéramos llevarlo sobre todo en esto que nos compete a nosotros tratar, que es la prueba de la fe. Como creyentes nosotros nos acercamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero realmente tenemos que ir descubriendo a través de la intimidad y a través de esa conexión espiritual que nosotros tenemos con Dios, de poder entender qué es lo que Él tiene planeado para nosotros. Amén. Porque muchas veces nosotros creemos que en la iglesia nosotros vamos a estar haciendo cosas o actividades y que esa es la parte buena que tenemos que cumplir.
pero hay muchas dificultades que tal vez no nos damos cuenta que vienen precisamente para probar nuestra fe. Y ese es el sentido en el cual nosotros vamos a estar enfocando en este tiempo lo que significa para un cristiano ser procesado en la fe. Amén. Amén. Así es. Y realmente este libro de Job, pues con seguridad lo diría que lo hemos leído mucho, ¿verdad? Y conocemos acerca de esta historia. Y realmente podemos ver una escena en el cielo que se establece verdaderamente un conflicto. Pero un conflicto no entre Job y Dios, si lo podemos ver en la historia. Es un conflicto, ¿verdad?, entre la fe genuina de Job y el cinismo de Satanás, porque aquí Satanás venía dispuesto a destruir a Job, ¿verdad? Pero si vemos, es una historia muy, muy impresionante, muy poderosa, y ya como les decía, la podemos leer cientos de veces, pero en cada momento de que nosotros leemos esta historia, siempre hay algo en lo cual el Padre Celestial está hablando a nuestras vidas. Siempre hay una revelación nueva de parte del Padre para cada una de nuestras vidas. Y en esta noche hay una revelación nueva que se establece del cielo, que baja del cielo para tu vida. Una revelación poderosa que va a traer un cambio para tu vida y sobre todo va a venir a fortalecer aún más tu fe. Si tu fe ha menguado, este momento es especial para que tú, allí donde estás, le pidas al Señor Jesucristo que aumente tu fe, que fortalezca tu fe cada día. Amén. Y esta es la parte importante que tenemos que discutir. Vemos principalmente la justicia que quiere plantear Job. Que Dios mismo testifica que Job es un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job ya tenía este precedente que lo había alcanzado precisamente porque él actuaba conforme a lo que él creía que era lo mejor para agradar a Dios. Pero si nos basamos en estas circunstancias que él tenía, podemos decir que realmente él fracasó en eso. Porque si nosotros nos damos cuenta, en los primeros capítulos, en el 1 y el 2, es donde se ve manifestada esta situación en la cual Job dice que él presentaba sacrificio, porque sus hijos se mantenían constantemente haciendo celebraciones. En sus deleites. Sí, entonces, ¿qué pasa? Él entendía que si él fallaba en alguna de estas situaciones, es probable que el Señor se apartara de él. Pero él procuraba diligentemente adorar a Dios. A ver, y nos menciona en la historia que dice que aún él como padre, él clamaba por la vida de sus hijos y clamaba misericordia por cada uno de ellos. Imaginen qué importante es esto, que nosotros vemos cómo el Señor lo guarda. Pero él testifica también, el Señor le dice, ¿a quién le dice? Ahí le estaba haciendo una referencia y le estaba hablando al mismísimo Satanás. En Job 1:8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Imagínense qué clase de diálogo en el cual el Señor le está comentando a este personaje que si no ha considerado que hay alguien que tenga estas características, que representa lo que es la perfección, la rectitud y sobre todo temeroso de Dios, apartado del mal. Si usted se empezara a valorar conforme a este rango, a este nivel que Job había alcanzado, cualquiera de nosotros pudiera fracasar fácilmente. Pero no es el interés de esta plática hacernos quedar, como decir, mal, sino que es dar a conocer la justicia. Que su justicia no se basa en sus obras, sino en una fe que lo distingue. Esta distinción es la que Job había alcanzado precisamente porque él había creído en Dios. Esta es la parte fundamental en la que nosotros tenemos que centrar todo el término de la fe, de cómo es que el Señor lo ve todo, lo oye todo y sobre todo se da cuenta de qué es lo que hay en su interior.
Esta parte que nosotros estamos tratando de explicar es para que nosotros nos demos cuenta de que sí existe un Dios poderoso que todo lo sabe, todo lo puede, y todo lo que el Señor quiere hacer es precisamente para nuestro bienestar. Porque de aquí viene el argumento que le estaba apostando Satanás. Amén. Consecuentemente es que vemos todo lo que le pide y donde el Señor le otorga hasta cierto punto que él haga cosas en contra de Job. Amén. Y vemos en esa apuesta de Satanás, cuando él le argumenta al Señor que la fe de Job es condicional, que solamente era una fe basada en los momentos en los cuales Dios bendecía la vida de Job. Es decir, que Job solo adoraba a Dios solo porque él lo había bendecido. Como por una retribución. Así es. Pero vemos en Job capítulo 1 del verso 9 al 10 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Imagínense, y esta es la prueba principal. Amén. Que estaba argumentando Satanás al Señor, diciéndole, ¿verdad?, de que Job solamente lo adoraba por los beneficios, por las bendiciones que había recibido, por toda la abundancia que ha recibido él, sus hijos, porque también sus hijos recibieron de lo que recibió su papá de parte del Señor Jesús. Ellos alcanzaban. Entonces, sí. Este era como un argumento de Satanás insistiendo, mira, Señor, es que Job no te adora porque realmente te ama, porque te quiere servir, no, él solamente te adora por alcanzar beneficio. Ya me imagino a Satanás diciéndole esto al Señor, pero el Señor allí, él estaba nada más viendo a Satanás lo que le estaba argumentando. Amén. Si nosotros nos damos cuenta de todo este tipo de argumentos que él plantea, vienen con la intención nada más de perjudicar, porque al fin de cuentas él no iba a obtener ningún beneficio. Amén. ¿Cuál era el placer nada más de esto? Solo de dañar y de destruir. Exactamente, hacer caer a Job como que para quitarle esa aura de engaño que supuestamente estaba haciendo Job, que lo que él hacía era superficial, que lo que él le planteaba al Señor en su adoración no era genuina, pero sabemos que esto es mentira, porque realmente quien había visto todo esto en el corazón era Dios, y él ya tenía un juicio formado. Amén, porque Dios ya sabía, ya conocía el corazón de Job. Él ya sabía cómo iba a actuar Job en esa prueba que se le avecinaba. Entonces fueron condiciones de Satanás para destruirlo, para hacerle ver a Dios de que realmente él no lo estaba adorando porque le amaba. Simplemente era querer hacerlo como quedar mal delante de Dios. Amén. Pero vea que hay un dato importante que podemos destacar, que a pesar de todo lo que él le pide y que Dios accede. Amén. Mira qué importante esto. Dios accede a esto que le pide Satanás, pero él le pone un límite. Y ese límite siempre lo está poniendo porque él no va a poner una prueba que no pueda soportar. El límite divino, a pesar de permitir la aflicción, Dios pone un límite claro a Satanás. Él está en tu mano, mas guarda su vida. Amén. Esto lo vemos en Job 2.6. Mira qué importante. Cuando el Señor le pone un límite a aquellas cosas que van a venir a afectarte, es porque precisamente Él sabe hasta dónde llega tu fe. Y esto para que usted se dé cuenta de que cuando está pasando circunstancias difíciles, el Señor está probando su fe. Y no con el afán de jactarse, sino porque realmente lo que Él quiere ver es que su corazón sea sincero, que usted pueda expresarle, sea con dolor o sea con alegría, qué es lo que está pasando en su vida. Esto lo vamos a ver más enseguida, de cómo fueron ese tipo de emociones por las cuales transitó Job. Amén.
En Job 2:6 dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Y esto revela que el sufrimiento no es un caos sin sentido, sino que está bajo el control soberano de Dios con un propósito mayor. Ese propósito mayor es precisamente lo que el Señor quería exponer, más que si tocara a Satanás a Job, era realmente darnos a conocer a través de esta experiencia de cuán grande es su misericordia, de cuán grande es su amor y de cómo es la justicia de Dios, cómo opera. Por eso nosotros debemos de entender cómo es que la justicia de Dios está siempre manifestándose en cada evento que podamos transitar en nuestra vida. Todo lo que nosotros pensemos que no está en control nuestro, está en el plan perfecto de Dios. Cosas que ya están destinadas a suceder, solo depende de que cómo actuamos nosotros. Amén. La prueba realmente se define, si la hemos logrado, se basa precisamente en el nivel de fe que nosotros tenemos en cuanto a lo que va a hacer Dios para obrar. Y en esta parte, Pastor Germán, vemos la relevancia de lo que hablaba acerca del sufrimiento, que es un caos sin sentido, y esto es lo que Satanás pretende hacer generalmente en la humanidad, que se arme un caos sin sentido, o sea, de que la gente entre a un tiempo donde se desenfoque y reclamar en los procesos, sí. Perderte del propósito, alejarte del propósito del Señor. Esto es lo que Satanás pretende hacer sobre tu vida, amado hermano. Entonces, ¿por qué? Porque el mayor campo de batalla que Satanás utiliza es a través de la mente. Los pensamientos se forman en la mente, luego bajan de tu mente al corazón y luego de tu corazón se vuelven un acto. Entonces aquí es donde debemos tener mucho cuidado cuando empecemos a visualizar esa parte de que vengan a nuestra mente pensamientos negativos. Tienes que tener cuidado y saber de que esos pensamientos son los que está poniendo Satanás para desenfocarte del propósito mayor del cual Dios ha preparado para tu vida. Y esta la mayor parte del tiempo esto es lo que Satanás va a hacer. Sacarte del propósito y que tu fe mengue, que tu fe decline totalmente y empieces aún hasta a dudar de lo que Dios va a hacer a tu vida o aún de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es el propósito principal de Satanás, venir a desenfocarte del propósito mayor. Y aquí es donde tú debes de estar alerta, de percibir el espíritu de discernimiento, decirle: Señor, muéstrame qué es lo que está pasando, por dónde debo de irme, por dónde no debo de irme, y mantenerme firme. No es fácil, amado hermano, no es fácil, porque muchos podrán decir: pero es que usted está hablando, pastora, porque usted no está en mi proceso, usted no está en mi situación. Pero déjame decirte que aún nosotros como pastores pasamos procesos, pasamos dificultades, pero aquí es donde Dios viene a probar nuestra fe, a ver cómo está nuestra fe, a ver cómo está ese propósito, si está bien plantado en nuestra vida, y creer sobre todo de que si no has podido alcanzar algo en este momento, lo vas a poder alcanzar porque ya está escrito, en el cielo ya está escrito lo que va a suceder con tu vida. Lo que está en el cielo va a bajar a la tierra, y eso es lo que se va a dar, ese cumplimiento mayor del propósito en tu vida. Amén. Realmente nosotros tenemos que darnos cuenta cómo es que está operando en medio de las circunstancias, cómo es que está operando el enemigo. ¿Para qué? Para entender. Si las pruebas vienen de parte del Señor, amén, es como un propósito. Amén, que va a resultar. Así es. Pero si es una prueba que realmente viene para perjudicarnos, entonces sí tenemos que levantarnos en oración. En guerra espiritual, ¿verdad? Todo esto, ¿por qué? Porque no podemos permitir que el enemigo tome ventaja. Y hay que resistirle. Eso lo dice la palabra. Resistir al diablo y él huirá. Amén. Así que tiene que huir. Entonces, el sufrimiento de Job revela las limitaciones del entendimiento humano y la debilidad de la fe condicional, que era lo que el enemigo creía que iba a suceder.
En su primera reacción, Job demuestra una fe genuina al adorar a Dios a pesar de la pérdida. En Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Su fe no depende de las circunstancias, a diferencia de la de su esposa, que le aconseja, maldice a Dios y muérete. Entonces, en Job 2:9 le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Estas palabras yo creo que a cualquiera le podrían conmover y hacerlo apartar del camino. Y más aquellos que no están en el camino pudieran decir que entonces, ¿de qué sirve buscar a Dios? Pero esto lo que nosotros tenemos que entender es de que el Señor permite todas estas cosas para que podamos entender que hay un propósito, ¿verdad? Es lo que venimos entablando desde hace rato. De que el propósito que Él pone tiene un plan más grande. Y que nosotros somos parte de ese plan. Nosotros no, con nuestras imperfecciones no es que lo vamos a torcer, sino que realmente va a sacar provecho de todo el proceso. Y el moldear el corazón del ser humano es una de las tantas posibilidades que nosotros tenemos amparados a lo que es la palabra del Señor. El problema está que cuando nosotros no conocemos cuál es el propósito ni cuál es el llamado, tendemos a creer cualquier tipo de cosa y creemos cualquier tipo de mentira que venga de cualquiera. Pero esta es la palabra realmente que nos está diciendo de que si estamos pasando por circunstancias, no dependen realmente de cómo el Señor va a actuar. Porque podemos estar diciendo, tal vez estamos con una dificultad, pero realmente el Señor está operando detrás de esa dificultad, que para nosotros es una dificultad, pero para el Señor es una bendición porque viene cargada con una retribución mayor. Ahora, la sabiduría que el Señor está tratando de plantear en este asunto es para que nosotros nos demos cuenta de que los procesos de dolor tienen un término. Amén. Amén. Ya tienen una fecha de en que inicia y una fecha de caducidad. Amén. Y que va a ser superada. Pero depende de nosotros actuar, no como la mujer de Job, sino como realmente el Señor lo tenía planificado. Ahora, ¿qué pasa? Si tu fe está menguando, hay que hacernos un tipo de preguntas. ¿Por qué está menguando? Porque no estoy interactuando con esta relación que he desarrollado con Dios. Y si realmente no tengo una relación con Dios, para aquel que todavía no ha aceptado, pues deberíamos de entender que el Señor nos llama de esos lugares. Él nos busca en todo momento, desde el nacimiento, desde el vientre de nuestra madre. Él dice que Él ya nos tiene preparado algo. Por eso es que nosotros tenemos que entender que el Señor nos está buscando no para cosas pequeñas, son para cosas mayores. Y que aún pasando por circunstancias de dolor o circunstancias fuertes que pueden estar transitando en su vida, el Señor lo está rescatando de ese lugar para llevarlo a un lugar de bendición, para transformar los corazones, para transformarlos en algo que realmente nosotros no conocemos. Es la experiencia de Job. Él creía que hasta ahí nomás llegó su vida. Que allí iba a ser su fin. Sí, porque él pensaba ya, esta es mi muerte y no hay nada más que hacer, pero el Señor le tenía preparado algo mejor. Amén. Así es. Y vemos en esta historia, así como la esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. También va a suceder que en medio de tu proceso, en medio de tu situación pueden salir no solamente esposo o esposa, así como Job, sino también amistades. Amén. En las cuales van a venir a decirte cosas, mira, no sigas, mira que estás padeciendo, estás sufriendo, alejate, apartate, un sinnúmero de cosas, así como nos habla la historia que los amigos de Job
insistían en que el sufrimiento era un castigo directo por el pecado, porque le decían a Job que lo que le estaba pasando era porque había pecado, que había hecho cosas indebidas ante la presencia del Señor. Sí. Entonces me imagino esa plática que tenían allí Job con ellos, ¿verdad? Con sus amistades, que realmente al final no eran ni amistades, porque estaban tratando de sacarlo, de desenfocarlo del propósito que Dios tenía previsto para la vida de él. Amén. Pero vemos que en esta parte, él se mantuvo firme aún a sabiendas de que los amigos estaban diciéndole cosas negativas. Él siguió adelante. Amén. Y sabe que esto, los amigos de Job podrían venir a representar la perspectiva de la humanidad. Porque ellos insistían en que este sufrimiento era tal vez a causa de que algo hizo. Pero nosotros ya vimos de que en la misma historia se cuenta de cómo él buscaba adorar a Dios y hacía sacrificios porque él sabía que algo podía pasarle, no solo a él sino a sus hijos. Pero es que realmente, Pastor Germán, en esta parte podemos ver y comprender completamente que la mente humana no puede comprender los propósitos divinos de Dios. El ser humano es muy difícil que llegue a entender y a comprender los propósitos divinos de Dios. Y realmente cuando está alejado de la presencia de Dios, imagínense que aún estando en la presencia del Señor, a veces, no siempre, ¿verdad?, se dificulta poder entender los propósitos divinos, ahora estando alejados de la presencia de Dios. Entonces, siempre lo sobrenatural va a ser muy difícil que la humanidad natural pueda comprenderlo y entenderlo. Siempre te van a catalogar que estás loco, que estás quedando arriba, que necesitas ayuda, y esto es algo que siempre va a suceder. La gente siempre va a estar argumentando, siempre va a estar comentando cosas, pero sobre todo son personas de que se dejan utilizar y se dejan manipular por Satanás, como les decía anteriormente, para sacarte del propósito de Dios. Amén. En Job 42:7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Tenamita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Y aquí es donde le estaba dando a conocer a sus amistades, mira con quién andas, la falta de entendimiento de lo que estaba haciendo Dios con Job. ¿Por qué? Porque ellos simplemente lo acusaron. Vos hiciste algo, vos pecaste, pudiste haber hecho esto porque no hiciste tal cosa. Pero al final no era ni eso. ¿Por qué? Porque el plan que había revelado el Señor era darnos a conocer de su justicia, de su misericordia y de que hay salvación. Pero a pesar de su fe, Job no se queda en silencio. Su dolor y sus lamentos honestos ante Dios son una forma de oración que muestran su confianza de que Dios es lo suficientemente grande como para escuchar esa parte que él sentía en su corazón. Muchos pudieran decir, pero es que Job se estaba quejando. Sí, pero es que hay que entender también el dolor y el sufrimiento por el cual estaba pasando, no tanto por la carne, porque dice que también estaba afectado su carne y sus huesos. Su cuerpo. Sí, sino por cómo él se sentía que Dios lo había abandonado. No sé si me suena ese término en otro lado que lo escuché. Creo que fue en una cruz que lo escuché. Amén. Amén. Mire cómo se va revelando que hay un propósito mayor. Y esa revelación de Dios es el clima de la historia, que no es la respuesta de Job a sus amigos, sino la revelación de Dios hacia Job. Y la respuesta de Dios es en su discurso, donde está en el torbellino, que imagínense qué sorprendente ha de ser todo ese mover que se dio. Dios no le da a Job una explicación lógica de su sufrimiento. No, espérate, que el problema no es este, sino que le revela su poder y su soberanía a través de preguntas sobre la creación. Esto nos lleva a Job. Esto lleva a Job a la humildad y al arrepentimiento, no por haber pecado, sino por su limitada comprensión.
¿qué nos dice la palabra del Señor? Que a veces pasamos desapercibido qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos tan enfrascados en todo esto que nos está sucediendo y dejamos a un lado lo que realmente Dios quiere hacer en todo esto. En Job 38:41, entonces respondió Jehová a Dios desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse nubes por su vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Miren cómo todas estas preguntas que le hacen, y podemos seguir adelante con todo el capítulo 38, pero nos da a entender de que hay mucha sabiduría que probablemente no podamos discernir. Nunca la vamos a entender. Nunca la vamos a entender porque es la mente de Dios. Amén. Y Él nos está dando a conocer solamente un pedacito, que más grandes las cosas que el Señor ha hecho, y que con esa grandeza y con su infinita misericordia es que Él sustenta nuestras vidas. Pero está aquí que nosotros no nos damos cuenta de que todas estas cosas pasan por un propósito más grande. Amén. Amén. Así es. Pero vemos en esta historia cuál es el beneficio de la experiencia de Job. Y vemos que aquí el mayor beneficio de Job no fue la restauración de sus bienes, porque él no buscaba eso al final, sino la transformación de su relación con Dios. Y esto es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, amada iglesia. Una transformación de su relación con Él. Dice la palabra del Señor en el libro de Job 42, verso 5, dice: su sufrimiento, gloria al Señor, su sufrimiento lo llevó de un conocimiento intelectual a una experiencia personal. Y dice en Job 42, 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces vemos realmente que en esta parte de Job tuvo un encuentro personal directo con Dios, una relación diferente a la que tenía anteriormente, que fuera pedido por Satanás para ser zarandeado. Vemos esa relación, fue una relación que entabló totalmente diferente con Dios, que lo llevó a una experiencia, me imagino yo, sobrenatural, una experiencia que traspasó todo límite natural. Imagínense esa relación de Job con Dios, aún a sabiendas anteriormente cómo era y cómo fue después de que pasó ese proceso. Eso debe haber sido algo maravilloso, algo poderoso. Amén. Así Dios quiere que usted y yo, amada iglesia, podamos entablar esa relación con Dios. Pero ¿cómo la vamos a entablar? Usted tiene que estar seguro, usted tiene que estar, ¿cómo podríamos decirlo? Tiene que estar, así como Job, tiene que entender de que van a haber procesos, que van a haber pruebas, que van a haber circunstancias, que van a haber dificultades que van a venir a su vida, para ser formado, para ser transformado y para poder alcanzar esa relación con Dios que Él desea que tengamos con Él día y noche. Y sobre todo, fortalecer aún más esa fe. Amén. Y sabe que este beneficio lo podemos experimentar todos. Amén.
¿Por qué? Porque la Así palabra del Señor es la que demuestra realmente que en toda la historia de la Biblia nosotros podemos darnos cuenta de que Dios trató con personas que tenían un cierto nivel de imperfección. Pero a través de esa imperfección, Él tomó cada una de esas circunstancias y las demostró para bien, teniendo un resultado positivo. Desde el más pequeño que se mencione hasta el más grande, nosotros nos damos cuenta que todos estaban pasando por Tuvieron debilidades Sí. humanamente. ciertos tipos de pruebas y ciertas dificultades, pero sobre todo que el Señor les dijo, yo voy a estar ahí. Amén. Y Él estuvo ahí, o sea que Él no miente. Que es lo que andaba buscando el enemigo. Estaba probando hasta eso, tuvo el gran descaro de ir a presentarse delante de Dios y querer como decir que Él estaba siendo engañado por un ser humano. Pero realmente fue revelada otra cosa. Y es por eso que nosotros vemos que este sufrimiento, como lo dijo, es lo que lo llevó a un conocimiento intelectual de Dios. Lo que él tenía lo llevó a una experiencia personal, porque él conocía a Dios de una forma, Amén. pero después le fue revelada de otra forma de quién era al Dios que él adoraba. Y esto que nos da a entender, que muchas veces nosotros no conocemos al Dios que adoramos. Nosotros lo encajamos, lo metemos en una caja y decimos, hasta aquí llega el poder de Dios. Lo limitamos. Lo limitamos con la fe, pero eso no sucede realmente, porque nosotros no podemos ni controlar a Dios, ni podemos decir que tenemos un poder para decirle hasta dónde va a llegar. En el capítulo que estábamos leyendo anteriormente, Él le demuestra realmente a Job y nos demuestra a nosotros que nosotros estamos bajo lo que Él gobierna. No es las situaciones las que te gobiernan, las que te agobian, las que están en control solamente de nuestra vida. Él está por encima de todo lo que tal vez nosotros podemos sentir o lo que podemos estar transitando en esta vida. Él está por encima, tiene el control pleno, soberano de todo lo que está pasando en nuestro día a día. Pero aquí es donde está la situación. ¿Cómo respondemos a esto que se está revelando hoy? ¿Cuál va a ser nuestra forma de actuar de aquí en adelante, sabiendo que hay un Dios tan poderoso, lleno de amor y de misericordia, y que a pesar de las situaciones y cómo hemos actuado, Él tiene todavía la paciencia para poder decirnos, yo te escuché y te estoy llamando porque te quiero salvar y te quiero bendecir. Y esta historia de Job, con todas sus preguntas sin respuesta, haya su verdadera culminación realmente en esto que nosotros venimos a hacer todos los días. Es hablar sobre Cristo, porque el tema que estábamos viendo habla de las pruebas, Amén. de las circunstancias, pero el contexto en el cual se desarrolla todo esto es sobre la salvación. Porque ¿qué hubiera pasado si Job hubiera accedido a la gran sugerencia que De le Satanás. hicieron sus amigos, o a la gran sugerencia que le hizo su mujer? Maldice a tu Dios y muérete. Esa palabra realmente es que estaba fuera de lugar. Pero esto es lo que habla el mundo. Esto es lo que representa el mundo. No conozcas a Cristo, no conozcas a Dios, porque eso no te va a llevar a ningún lado. Te vas a meter en una religión más. Y esto no es de religión, esto es de relación. Amén. 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 Y vemos en la historia de Job que nos trae un mensaje poderoso, y es la gracia inmerecida, esa gracia que no merecíamos, ni usted ni yo. Pero vemos que la restauración final de Job es un símbolo de la gracia inmerecida que todo ser humano recibe en Cristo Jesús. Y así como Job recibe el doble de lo que perdió sin haberlo merecido, así también la salvación es un regalo gratuito, no un pago.
por nuestra obra. En los programas anteriores les venimos hablando acerca de este regalo gratuito. Y usted no tiene que pagar ni un centavo, amado hermano, amado amigo. Solamente es que usted venga, abra su corazón y le diga, Señor, yo te quiero servir. No es un pago. Y nos dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que lo podemos ver. El Redentor de Job, vemos que Job en medio de su dolor, él declara su fe en un futuro Redentor. Y lo podemos ver en el libro, en el capítulo 19, verso 25, que dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Así que usted, amado amigo, amado hermano, debe estar firme, así como Job lo estuvo y dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Que esta es una profecía poderosa que apunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Y quién sufrió inmerecidamente para salvarnos? ¿Quién fue el que dio su vida para salvar mi vida y su vida, amado hermano? Fue Cristo Jesús. Amén. Y sabe que el sufrimiento de Cristo en la cruz, al igual que el de Job, no fue un castigo por sus pecados, ya que él no tenía ninguno. Amén. Sino que era parte del plan soberano de Dios para la redención de la humanidad. Nos habla de lo que se representa en ese proceso duro. De lo que iba a suceder. Amén. Entonces, en Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Tome cuenta de que nuestras rebeliones son las que causan un dolor mayor sobre aquel que anda buscando cómo salvarnos. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto es lo que Cristo hace. Cristo es la respuesta a la pregunta del sufrimiento, demostrando el amor y la misericordia de Dios de una manera que ni Job ni sus amigos podían haber imaginado. Usted puede empezar a argumentar cómo es que Dios ama a un pecador, cómo nos ama y cómo nos salva, por qué nos rescata. Y podríamos estar toda la noche argumentando y empezando a disertar sobre todas estas situaciones que puede atravesar el ser humano, y por qué el dolor que pasa en este lugar, y por qué tantas cosas. Pero es que realmente eso es algo que el Señor ya lo tenía planeado. Y Él lo dio precisamente por su amor, por su infinita misericordia. Amén. De la cual nosotros tenemos que entender hoy que Él la está estableciendo. Él todavía la está ofreciendo. Pero aquí depende de nosotros a actuar, ¿verdad? Porque no solamente es mostrar el mensaje, también usted tiene que actuar. Y esto es día a día, tanto para el creyente como para el no creyente. Para el creyente, amén, para mantenerse firme. Amén. Y para el no creyente, para entender que Dios lo está llamando y que lo está buscando incesantemente como alguien que realmente necesita ser rescatado. Los anhela. Amén. Amén. Esta parte es la que nosotros debemos de entender, de cómo el Señor ha planificado todas las cosas que están sucediendo para poder sacar un beneficio y para poder salvarnos de donde estábamos. Amén. Así que ya para ir finalizando, queremos que en esta noche logres entender y comprender, amado hermano, amigo o amiga, que a través de esta historia de Job, el Señor nos deja una gran enseñanza, que el sufrimiento puede ser un camino para conocer a Dios más profundamente. Y lamentablemente, lo digo con seguridad, la mayoría de las personas no buscan a Dios porque realmente lo hacen por agradecimiento, no. La mayor parte del tiempo el ser humano busca a Dios porque está pasando por un sufrimiento
Y esta es la única manera en la cual Dios permite que usted se acerque a su presencia, a través del sufrimiento. Pero podemos ver que a través del sufrimiento es un camino para conocer a Dios más profundamente, y que la verdadera fe en usted se manifieste, y no en la ausencia de dolor. Mire qué poderoso, que la verdadera fe se manifiesta a través del dolor, a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque esto viene a fortalecerla. Viene a fortalecer aún más su fe y a creer aún más a quién usted le sirve, de quién usted depende, porque sobre todas las cosas es una enseñanza poderosa, es que nos enseña, es de saber de quién dependemos, si dependemos del hombre o dependemos de Dios. Y esta es la confianza que debemos de tener nosotros en el plan soberano de un Dios amoroso. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y cuya salvación se revela en Jesucristo. Así que usted está siendo llamado en esta noche, usted está siendo llamado por el Padre Celestial en esta noche. Quizás está pasando por sufrimiento, quizás pasando por una prueba de un proceso de dolor, por un proceso en el área de sus finanzas, en su matrimonio, está pasando un proceso con su hijo, con su hija, un sinnúmero de situaciones, de dificultades, pero a través de esta historia Dios quiere dejarte este mensaje poderoso, y es que te afirmes aún más, tú que le estás sirviendo al Señor, que no importa los sufrimientos, que no importa las circunstancias, que Dios está contigo, que Él nunca te ha dejado, Él siempre ha estado contigo en esos momentos difíciles, fortaleciendo tu vida y levantándote cada día más, fortaleciendo tu fe. Y si tú aún no le has conocido y has escuchado este mensaje, amado amigo, quiero decirte que Dios te busca y te anhela poderosamente. Él quiere que empieces a establecer esa relación con Él, porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú pudieras alcanzar esa gracia eterna, una gracia inmerecida, que no la merecíamos nadie de la humanidad la merecía, pero Dios aún en este tiempo, Él está buscando a su pueblo, Él está buscando a sus escogidos, así que no te desesperes, espera en Dios, busca la presencia de Dios. Y si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, hazle una oración allí en tu cuarto, donde tú estés allí, amado amigo. No es necesario que vayas a una congregación, porque Dios está en todos lados. Dice su palabra que Él es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Él está en todos lugares, en todo momento, en toda circunstancia. Él está escuchando tu clamor, Él está escuchando tu dolor, Él está viendo tu llanto, tu sufrimiento. Solamente es que le abras tu corazón y que le digas: Señor, entra en mi vida, y que seas tú el que dirija mis pasos, dirija mis pensamientos. Quiero entregarte mi vida, amado Jesús, y que seas tú el que dirija mis pasos cada día, hasta el último aliento de mi vida. Solamente que abras tu corazón, abras tus brazos, porque el Padre te espera con brazos abiertos. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Porque el Verbo se hizo carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Y ahí es donde se revela la gloria del Padre. Y porque Él prometió mucho, que Él iba a estar con nosotros en su nombre. Por eso hoy pedimos para que Él se extienda sobre nosotros, para que vengamos a ser como su morada. Y que todo sea como en el cielo. Que habite su alabanza y que podamos glorificarlo. Amén. En todo momento y en todo lugar. Damos gracias al Señor por este tiempo y pedimos para que usted pueda entender y discernir lo que Dios quiere hacer con su vida. Que mayores cosas vendrán de parte de Él. Que todo lo que Él ha hecho es precisamente orientado para que su justicia pueda prevalecer ante cualquier circunstancia o cualquier situación que estemos pasando. Pedimos al Padre para que usted pueda hoy tener
la oportunidad de conocer al Cristo de la gloria. Sí, Señor, te glorifico. Para que Él pueda ministrar su presencia, para que usted pueda ministrar su presencia. Y para que usted pueda entender que el amor que Él tiene para usted es más grande que las circunstancias y que el dolor que pueda estar enfrentando. Este tiempo es un tiempo de gozo, un tiempo de llenura, un tiempo de revelación de la palabra de Dios, pero sobre todo entender que el amor de Cristo no se ha detenido, que hay un tiempo específico para que usted pueda venir a los pies de Cristo. Y sobre todo que le conozca, que pueda tener una relación con Él íntima, con el Creador de los cielos y de la tierra. El tiempo que hoy hemos estado es un tiempo de gozo. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por todo lo que hemos recibido de parte de Él y sobre todo porque haya estado usted con nosotros en este tiempo. Así Amén. es, amado amigo, amiga. Y quiero compartirte un último texto bíblico. Y dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Así que, amado hermano, todo tiene su tiempo. Todo lo que está pasando tiene su finalidad. Así que queremos bendecirte en esta noche. Que Dios bendiga tu vida grandemente, bendiga a tus seres amados ahí donde tú estás. Y declaramos en el nombre de Jesús que esta semana que está por iniciar será una semana de bendición sobrenatural sobre tu vida. Dios te bendiga y que tengas una feliz noche.